Buenos días chicos, el tema de hoy es Simple Past. ¿Qué es el pasado simple en español? The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Imagine someone asks what your brother Wolfgang did while he was in town last weekend. Ok, nos dice la primera definición de qué es el pasado simple, que es un verbo, una oración en verbo que es utilizada para hablar de cosas que sucedieron o existieron con anterioridad o antes que ahora. Nos dice, imagina que alguien te pregunta sobre las cosas que tu hermano hizo en la ciudad la semana pasada. O sea, vamos a describir actividades, situaciones, hechos pasados. Tenemos otra definición. The simple past expresses an action in the past taking place once, never, several times. It can also be used for actions taking place one after another or in the middle of another action. Dice que el pasado simple expresa acciones que tomaron lugar o sucedieron en el pasado una vez, nunca o varias veces. Puede ser usada para expresar acciones que sucedieron una vez o una tras otra vez en la mitad de una acción. O sea, podemos decir que yo caminé, que yo fui al banco, pero en ese periodo del tiempo también hice otra actividad. Podemos describirlo de diferentes maneras. Y la gramática es un poco ah, no complicada. Tiene su grado de dificultad debido a los verbos. Pero básicamente la estructura para hablar del idioma es similar a las que hemos estado trabajando, chicos. Ok. ¿Cuándo usar el pasado simple? Use of simple past. Number one. Action in the past taking place once, never or several times. Acciones en el pasado que sucedieron una vez, nunca o más de una vez. Tenemos un ejemplo. He visited his parents every weekend. Él visitaba a sus familiares, a sus padres, cada fin de semana. Si se dan cuenta, tenemos la estructura, como ya se los había dicho, muy similar a como lo hemos trabajado. Tenemos el sujeto de la oración, que en este caso es he. Tenemos el verbo, que es visit. Y en este caso, visited, la característica del pasado y de otros tiempos más adelante es que tenemos dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son los más comunes. Estamos hablando que fácilmente del total de verbos existentes, un 60-70% son verbos regulares. De ellos, la forma de identificarlos y describirlos es bastante sencilla. Es el verbo en su forma base, su forma infinitiva, y se le agrega la terminación ed. Si se dan cuenta, tenemos visit y termina en ed. Hay que tener cuidado en la pronunciación. La e casi no suena. Mejor dicho, en ninguno de los casos suena. Lo que sí debe de sonar y es la complicación en la pronunciación. Suena un poco la T y se debe de oír la D. Visited. A veces en nuestro propio idioma, el sonar las dos, pues hace que se oiga como si sí sonara o se pronunciara la E, pero la E no se pronuncia. Segundo ejemplo y segundo uso. Actions in the past
taking place one after the other. Acciones en el pasado que sucedieron una después de la otra. Ejemplo, he came in, took off his coat and sat down. Bien, tenemos una oración conformada por tres verbos. El primero es came, luego took off y el último sat down. Tenemos dos verbos compuestos, took off y sat down. Came es el pasado de come, dice él llegó. Took es el pasado de take. Take off es quitarse. Took off es se quitó. Coat pues es un abrigo. Sat down. Sat es el pasado de sit. Entonces él llegó, se quitó el abrigo y se sentó. Tercer uso. Action in the past taking place in the middle of another action. Acciones en el pasado que tienen lugar en el a la mitad o en el medio de otra acción. Ejemplo. When I was having breakfast, the phone suddenly rang. Bien. En esta oración también tenemos tres verbos. Bueno, cuatro. Son dos auxiliares y dos verbos principales. I was having es pasado participio. Tenemos el breakfast, que es el desayuno, pero have breakfast es la acción de desayunar, debemos recordarlo. Rang es el pasado de ring, es que suena un teléfono. Was, obviamente es el pasado del verbo principal, del verbo to be. When I was, cuando yo tenía el desayuno o desayunaba, que es la forma más correcta de traducirlo, el teléfono de repente sonó. Y la última forma, el último ejemplo de uso, if sentences del tipo 2, if I talked, es el ejemplo, es el tipo de oración. Example, if I had a lot of money, I would share it with you. Es una forma especulativa o una forma de decir qué haríamos. Si recuerdan, ya vimos el verbo, varios verbos modales, can, would. En este caso estamos trabajando would. Y dice, if I had, el verbo had es el pasado de have. Se lo deben de saber, es básico. If I had a lot of money, si tuviera mucho dinero, I would share it with you. Lo compartiría contigo. Bien, vamos a ver algunas características de este tiempo, chicos. ¿Cómo hacer el pasado simple? Y retomamos lo que ya les comenté. For regular verbs, para verbos regulares, agrega la terminación ed a la raíz del verbo. O solo la letra d a la raíz de los verbos que terminan en la letra e. Tenemos varios ejemplos. Play, que es jugar, es un verbo regular y para hacer su forma pasada le agregamos la ed. Plate. Tenemos ejemplo de la siguiente type. Es la siguiente forma, la siguiente condición que nos mencionó arriba, que a algunos verbos simplemente se les agrega la letra D. Como este verbo type termina en la letra E, no podemos agregar otra letra E y la D, entonces se utiliza la letra E del verbo y solamente se complementa con la letra D. Type, typed. Luego tenemos listen. En este caso termina en N el verbo. Le debemos de agregar las dos letras, la E y la de listened. Y luego push, pushed. Les repito lo que les comenté hace rato. A veces por
nuestro propio idioma, el sonar las dos palabras es un poco complicado. Y no se preocupen, las primeras veces va a sonar muy raro, pero incluso quienes lleguen a tener la oportunidad de ir a Estados Unidos, como ya lo he mencionado varias veces, los propios hispanohablantes lo pronuncian de formas, pues, verdaderamente horribles para su idioma. No solo en México se da que la gente no sepa su propio idioma y las conjugaciones, en todos lados sucede. Ok, siguiente forma. Para verbos irregulares, las cosas se complican un poco más. Las oraciones en pasado simple de algunos verbos irregulares toman exactamente la forma raíz del verbo. Algunos, son pocos los casos y tenemos 3 ejemplos. Put pasa el pasado a put. Cut también pasa exactamente igual a cut. Set mantiene la misma regla. Cost también se mantiene igual. Cost y hit también se mantiene igual. Entonces serían de los verbos que hay que tomar nota que se mantienen iguales. Repito, estos verbos son verbos irregulares. Y ya nos dice, por último, que otros verbos irregulares, incluyendo el verbo to be, en su forma en pasado simple, cambian totalmente o tienen un comportamiento errático. Aunque más que errático, es errático para nosotros, pero es parte de las reglas gramaticales. No hay una regla que seguir como en los verbos regulares en el que nada más le agreguemos la ed. Lamentablemente, los verbos irregulares requieren de memorización o de aprendizaje, como lo quieran ver. Tenemos see, que es ver, el pasado es saw. Tenemos build, la primera es con D y la última es con T, built. En la otra suena un poquito más. Go, que cambia a went. Do, que pasa a did. Ese ya lo debimos de haber trabajado en algún momento. También en la escuela básica. Tenemos rise, que su pasado es rose. Rise es que se levante, que levanten ustedes algo o que amanezca cuando se habla del sol también. Es una de las traducciones que tenga. Y el verbo to be, cuyas variantes son am, is y are, cambia a was y were. Ok, nos dice, the good news is that verbs in the simple past tense don't need to agree with the number of their subjects. Lo que nos dice es que los verbos en pasado no necesitan coincidir con el número de sujetos en las oraciones. Eso es algo de las reglas ortográficas que mencionaba la guía de donde saqué la información, pero es irrelevante de momento para nuestra clase. Ok, vamos a ver lo que acabamos de mencionar. Los verbos irregulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares, bastará con añadir al infinitivo o al verbo base la terminación ed. Esto no importa del tipo de persona, es lo que nos decía la última regla, que no importando qué persona gramatical utilicemos, la regla es la misma, simplemente se agrega la ed. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos idiomas, ejemplo el alemán, si yo voy a mencionar primeras o terceras personas, se conjugan los verbos de manera diferente para cada persona. Entonces ahí sí hay cambios. Vamos a ver ejemplos de verbos regulares. Ya mencionamos algunos cuando estuvimos mencionando las reglas del uso del pasado. Tenemos play, played. Hay un error ortográfico, falta de la Y. Cook, cooked. Nuevamente vemos que solamente se le agrega la ed. Work, worked. Walk, nuevamente un error. Se le agrega la ed, walked. Travel,
Traveled, su pasado. Visit, visit. Act, acted. En este, debido a que la palabra act suena fuerte con la C y la T, se nos complica un poco pronunciarlo en pasado y solemos mencionar la letra E un poco. Nuevamente, call, called, invite, invited, listened, listened. Move, moved, si se dan cuenta, en el verbo move y en el verbo close, que son los siguientes en lectura, se mantiene la regla que nos mencionaba que si el verbo termina en la E, únicamente basta con agregar la letra D. Después el verbo ask, asked, y decide, decided, el cual también termina en letra E y basta con agregarle la letra D. Bien. Vemos el siguiente. Viene lo complicado. Verbos irregulares. Los verbos irregulares se aprenden bajo la práctica o a la antigüita, a la escuela tradicional, ¿no? Aprendiéndolos, memorizándolos. Y existe gran cantidad. To be, que ya vimos en el ejemplo, que cambia a was y were. Recuerden que was se ocupa para personas en general, para terceras personas. She is, she was, he is, he was, it is, it was. Mientras que para las demás personas se ocupa el were. You are, you were, they were, they are, we were. Y así entonces recuerden que el are cambia a were y el is cambia a was en el verbo to be. Y tenemos una lista enorme, no tiene caso leer cada una. Verbos comunes, el verbo to be es muy utilizado. Begin, que es el cuarto, también es muy utilizado. By, que está abajo de build. Do, to do, cambia en pasado a did. ¿Qué otro verbo es muy común? Go, el verbo ir, go, cambia a went. Y así nos podríamos seguir leyendo la infinidad de verbos que hay, chicos. Pasamos al siguiente. ¿Cómo hacer la forma negativa? Ok. Primero vamos a ver, antes de esta opción. Yo puedo hacer una oración. I am, por ejemplo, walking. Yo estoy caminando. La forma de pasarlo, válgase la redundancia, al pasado es identificar el verbo principal. En I am es el verbo to be, ¿no? I am es primera persona, no es el verbo are. Es igual que las terceras personas. Con is, este verbo cambia a su forma básica. Is y am cambia a was. Entonces, I am cambiaría a I was. Otro ejemplo. I work, yo trabajo. Para hacerlo en pasado, I worked. Lo cambio a pasado agregándole la ed. Para hacer negaciones, si recuerdan, siempre ocupamos la negación not. Y hay que tener cuidado para negar en pasado. ¿Por qué? Porque para negar en pasado debemos debemos ocupar el auxiliar did. Y se contrae como didn't. Yo no. Y otra regla básica. Cuando yo niego en pasado, la palabra did ya me está indicando en qué tiempo estamos. No hay necesidad de volver a cambiar el verbo. Yo puedo decir, yo no camino en presente. I don't walk.
Ahí identificamos el sujeto I, el verbo, el auxiliar don't y el verbo principal walk. Como lo quiero pasar a pasado, el do cambia a did, que son los que se ven en la hoja. I did not o I didn't. Como el did ya nos expresa que es pasado, el verbo principal se queda igual. I didn't work. ¿Cómo lo vemos? En el segundo ejemplo. Busquen donde dice girlfriend y luego didn't see the contest. Girlfriend es el sujeto. Ahí está, señalado con el cursor. Girlfriend es el sujeto. Didn't es la negación. Y en este caso, el verbo sí se mantiene en su forma original. ¿Por qué? Porque el did nos está expresando que ya está en pasado. Lo mismo tenemos con el ejemplo arriba, con Wolfgang. Wolfgang did not brag. Okay, pasemos a ver el siguiente. Puede ser un poco complicado y confuso las primeras veces. Este va a ser más fácil. Si recuerdan cómo hacer preguntas en presente simple, recordarán que debemos de emplear el auxiliar do. Por ejemplo, do you like coffee, ¿no? ¿Te gusta el café? Entonces, para hacer preguntas, lo único que vamos a hacer es cambiar el auxiliar a su forma pasada. El do cambia a did. Entonces, si yo tengo do you like, para cambiarlo y preguntarlo en pasado sería did you like, te gustaba, en lugar de te gusta. ¿Qué es lo que nos indica arriba? Si se dan cuenta, dice el did más el sujeto más el verbo. Y tenemos un ejemplo que estoy señalando con el cursor. Did the judge decide fairly in your opinion? ¿Decidieron los jueces justamente de forma justa en tu opinión? La forma más común para las preguntas es con el did, aunque no es la única forma de preguntar. En este caso solo lo voy a mencionar porque recuerden que ahorita es presente simple. Puede ser presente continuo y otros verbos. Por ejemplo, are you walking? ¿Estás caminando? Recuerden que en presente continuo se auxilia uno del verbo to be. En este caso, are you walking? En este caso, si yo quisiera cambiar esa oración a pasado, debo de identificar el auxiliar que es are y cambiarlo a su forma en pasado, que si se dan cuenta, hasta abajo dice was y were. Are y is cambian a was. Entonces, en lugar de are you playing, debería ser were you playing. Vamos a repasar algunas cuestiones básicas. Por eso me estoy regresando. Para que quede un poco más claro, chicos. Aquí, en este. Mentira. Ahora sí. Veamos el primer ejemplo del uso. He visited his parents. Vamos a trabajar con estos. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Tenemos he visited his parents, sería en presente. He visited his parents sería en pasado. Alfredo, ¿cómo diríamos
Yo juego fútbol. Bueno, I can play football. ajá, pero el can sería como un auxiliar. Yo puedo jugar, no. Yo juego. I Nada play. más el sujeto, el verbo Mhm. y el I complemento. play it. I play, play. ok. El presente play. sería I play, ¿no? Y ya el Played. pasado sería como usted lo acaba de mencionar, compañera. I played. Volvemos con este ejemplo. He visited. Le quitamos la ed y está en presente. He visited his parents. Y ya en pasado le agregamos la ed. He visited his parents. Lo mismo con otros verbos. ¿Cómo diría yo voy a trabajar? I go to work, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? Identificar el verbo go y buscar su pasado. Nos daríamos cuenta que go cambia a went. Tendríamos que decir en lugar de I go to work, I went, yo fui a trabajar. Bien, expliquemos. Lo más importante de esta lección, porque no es la primera que vamos a tener de pasado, es identificar cómo cambian los verbos, chicos. Esa es la idea principal. Si se dieron cuenta, no me metí mucho a la estructura de las oraciones. Nada más expliqué lo más básico para no confundirlos. Entonces, lo más relevante es aprenderse los verbos. Ya dijimos que los verbos regulares terminan en ed nada más. Y tenemos play, cook, work, walk, travel, visit, act, call, invite, listen, move, close, ask, decide. Todos estos son regulares y nada más le agregamos la ed. Played, cooked, worked, walked, traveled, visited, acted, called, invited, listened, moved, closed, asked, decided. Serían verbos regulares y una lista de verbos irregulares. Eso sí hay que aprendérselos. No queda de otra. Bueno, ese sería el objetivo de la clase, chicos. Sería todo por el día de hoy. Okay. Bien, chicos, ya terminamos la grabación porque ya nos estaba sacando por el tiempo. Es un poco complicado el tema, sobre todo por trabajar los temas. Los verbos requiere bastante memorización, chicos. O por lo menos ser más perspicaz que otras veces. Porque este tema implica mucho vocabulario. De hecho, lo debieron de haber visto en las hojas que se trabajaron. Se requiere tener conocimientos de el presente, tener bien firmes los conocimientos para que conociendo la estructura del presente lo podamos pasar a pasado simplemente haciendo los cambios básicos, identificar sujetos, complementos, verbos, eso es lo indispensable. Yo creo que con eso terminamos por el día de hoy, chicos. Bueno, gracias, profe. Ya vi que se unieron más. Gracias. Qué bueno. Gracias. Que tengan bonito fin de semana, chicos. Igualmente, Lick. Gracias igualmente. Hasta Gracias. luego. Bye.